El señor Antonio Tejero Molina tiene bastantes momentos en la hemeroteca, algunos incluso anteriores al 23F y a la Operación Galaxia. La primera portada que tuvo el señor Antonio Tejero fue en el verano de 1978 en un periódico de Madrid que había llamado El Imparcial, donde el señor Tejero hizo llegar físicamente, porque se personó en su redacción, una tribuna que quería que le publicaran, para concienciar a la gente de la tragedia que suponía que ETA estuviera llenando de cadáveres de guardias civiles los suelos de España. No fue al diario El Alcázar, que era el diario nostálgico franquista por excelencia. Fue al Imparcial, que era un periódico más difícil de catalogar, porque en muchos aspectos era clónico al Alcázar, anticonstitución, antitransición, anti-Suárez, pero con un matiz de diferencia, que no tenía el Viva Franco. De hecho, mientras que el Alcázar criticaba al señor Suárez como traidor al franquismo, el Imparcial, para atacar a Suárez, decía: ¿cómo se nota que es franquista y no soporta la crítica porque vive todavía con mentalidad de dictadura? El caso es que fue ese periódico el que escogió el señor Tejero para publicar su tribuna de No más sangre dirigida a las instituciones. Su enlace con el Imparcial fue el periodista Juan Pla, pero fue el director, el señor Julio Merino, el que cuando vio el reportaje dijo: uy, va, esto tiene que ir a la portada, y le puso el titular de Majestad no más sangre. Por esa tribuna al señor Tejero le sometieron a arresto, porque se consideró que al interpelar al jefe del Estado con el Majestad no más sangre se había saltado la disciplina militar. Lo curioso es que el Majestad no más sangre no era de él, ese titular era del director. Luego vino la Operación Galaxia, de la que tanto se ha hablado y que legalmente se sentenció que solo fue una charla de café inadecuada. Ahí es curioso porque el que puso, aunque el primer periódico que publicó algo sobre ese tema fue Diario 16, don Miguel Ángel Aguilar, fue el diario El País el que publicó la primera foto con cara del señor Tejero en una portada de prensa española con el titular de Operación Galaxia. En ese momento el gobierno oficialmente parecía que quería decir: no, no es para tanto, solo ha sido una charla de café, etc. Pero también es cierto que en realidad era el propio gobierno el que le había filtrado al diario El País que publicara eso. Por tanto, se ve que al gobierno, mientras simulaba aquí no pasa nada, sí le interesaba que se sepa que hay estas cosas, para que se supiera que sí que había riesgos. Fue, digamos, la segunda gran portada del señor Tejero. Luego, como la pena fue muy leve, porque el Consejo de Guerra que presidió el general Juste consideró que solo había habido una charla de café, tuvo portadas que solamente le hicieron más ilusión, como las que publicaron Fuerza Nueva o El Alcázar, cuando quedaron condenados a penas muy leves. En ese momento, insisto, el que parecía que era el amigo del señor Tejero para todo lo relativo a temas periodísticos era el señor Juan Pla. Luego acabó fatal con él, porque cuando se produce el 23F, Juan Pla en ese momento no solo no apoya el golpe, sino que se ofrece a las fuerzas de seguridad a coger al hijo de Tejero y llevarlo a la puerta del Congreso como rehén para que, usándole a él, le convenzan para que se rinda a Tejero. Afortunadamente, nadie tomó demasiado en serio la propuesta del señor Juan Pla. Básicamente sirvió para que el señor García Carés le llamara y le dijera unas cuantas cosas bonitas que deben figurar en algunos de estos papeles que se están filtrando hoy en día. Por cierto, hablando de filtraciones, qué curioso que Televisión Española se viniera tan arriba de decir que los audios de García Carrés son una exclusiva de Televisión Española. Ya ha recordado don Vicente Vallés que los audios se habían publicado ya en 1997. Hoy algún medio ha emitido las grabaciones de determinadas llamadas que se produjeron aquel 23 de febrero de 1981. Se han emitido hoy como si se tratara de una exclusiva informativa. La realidad es que tales grabaciones ya se hicieron públicas y se emitieron hace casi 30 años, en 1997. Las emitió, por ejemplo, Antena 3 Noticias. Los buitres no estábamos en 1997, pero sí estábamos en 2003, cuando también fueron difundidos esos mismos audios porque los difundió la cadena SER. Y otro reportaje que hicieron en Antena 3 los señores Cerdán y Rubio. Durante el 23F el señor Tejero intentó publicar un manifiesto, esta vez sí, en el Alcázar. Ya no existía el Imparcial. Y se supone que el señor García Carés se lo hizo llegar a los del Alcázar, pero los del Alcázar no lo publicaron. Claro. Oye, ¿tuviste oportunidades de partir con él esa noche, con Tejero? Me llamó él, sí, para que soltara aquel manifiesto que ellos pues, querían comentar. Pues se presentó a la policía y sin mandamiento judicial de ningún género no retuvo la edición hasta las 10 de la mañana. Teníamos orden de hacerlo porque entendían que íbamos a publicar un manifiesto del teniente coronel Tejero, manifiesto
que yo no sabía de qué iba. ¿Y cómo? ¿Pero sabes quién lo publicó? El único que lo publicó. El Alcázar. No, Alcázar no. El Alcázar no quiso publicarlo, le dio miedo a Antonio Izquierdo. Antonio, ¿quién lo publicó, Joaquín? Quizá porque temían que de haberlo hecho hubieran quedado cómplices del golpe, como mucha gente les consideró, pero nunca se pudo demostrar judicialmente. De hecho, el gobierno de don Leopoldo Calvo Sotelo, que tenía muy claro que habría algún intento de publicar algún manifiesto de Tejero durante el proceso, sacó un decreto llamado el Decreto Cierra Periódicos, mediante el cual se decía que el medio de comunicación que publicara algún documento que pudiera ser considerado apología del golpismo sería inmediatamente cerrado por decreto. Parecía un poco la ley en defensa de la democracia que hizo el gobierno hazañista en la primera etapa de los años 30. Y se dijo que esa ley era expresamente para el Alcázar, porque todo el mundo asumía que desde la cárcel el señor Tejero intentaría mandar alguna carta manifiesto al Alcázar, y el decreto Cierra Periódicos era para que en cuanto el Alcázar publicara la carta, ¡zas!, cerrado el periódico. El problema que tuvo el señor Calvo Sotelo es que no lo publicó el Alcázar, porque a quien Tejero mandó la carta fue al ABC. Fue al director de ABC, don Guillermo Luca de Tena, y don Guillermo Luca de Tena lo publicó. Lo cual sentó bastante mal al señor Calvo Sotelo. Dicen que pocas broncas fueron tan encendidas como la que tuvieron por aquella historia Guillermo Luca de Tena y Leopoldo Calvo Sotelo. Porque no podía cerrar el ABC por decreto, y si no cerraba el ABC por decreto por publicar una tribuna de Tejero, no podría hacerlo si luego el Alcázar publicaba alguna tribuna de algún otro. Lo cierto es que el mismo día que el ABC publicaba la tribuna de Tejero, donde básicamente Tejero hacía un discurso patriotero reivindicando a la Guardia Civil desde el Duque de Ahumada hasta él, pero sin entrar demasiado a fondo de nada que tuviera que ver con el golpe, más allá de decir yo me hago responsable de todo, a la vez que salía publicada esa tribuna, el propio Guillermo Luca de Tena publicaba una contratribuna de él, donde ponía a parir a Tejero y decía que no merecía ser referente de la Guardia Civil, que había otros muchos mejores referentes que el señor Tejero. Pero aún así, aquello sentó muy mal y muchos periódicos criticaron al ABC por haber cedido sus páginas a un presunto golpista. Bueno, bastante poco presunto porque le había visto todo el planeta. También es cierto que es llamativo que algunos de los que criticaron que un medio de comunicación dé la opinión de un golpista serían algunos periodistas que luego en otros momentos dieron la opinión de líderes de ETA, pero esa es otra historia. Lo que más le dolió al señor Tejero no fue el contraartículo del señor Guillermo Luca de Tena, fue que a los pocos días el que en ese momento era columnista estrella del diario ABC, que era el señor Pedro Rodríguez, hizo una crónica desacreditando al señor Tejero, recordando que ahora decía mi palabra de honor como Guardia Civil, pero le recordaba que en el juicio de la Operación Galaxia dio su palabra de que no estaba conspirando contra el gobierno, con lo que consideraba que con el tema del 23F, dado que al final se había acreditado en toda España que sí conspiraba contra el gobierno, se había acreditado también con ello que no tenía palabra. El dudoso honor de Tejero, como representante de esa España, está en haber mentido paladinamente bajo juramento. ¿Recordáis? En la Galaxia. Además, nadie puede monopolizar el pasado, cuando todos sabemos que don Francisco, que no era un sanguinario sino un militar serio, hubiera ordenado en el acto sin duda la ejecución de un militar que atentase contra el orden legal. Eso molestó mucho al señor Tejero, que mandó una carta al ABC, que también fue publicada, para replicar por lo que había dicho el señor Pedro Rodríguez. Muy señor mío, tras la elegancia de su periódico de publicar un contraartículo junto a mi artículo, me encuentro con lo que dice un tal Pedro Rodríguez. Pues bien, señor, tengo en tan alta estima mi honor, que ni juré en aquella causa, ni he jurado en esta, por temor a que, sin querer, pudiese empañarlo. Por tanto, exijo que tal como han puesto que mentí bajo juramento, se ponga ahora que no juré, nunca, ni pienso jurar, y se me pidan excusas o interpondré las querellas necesarias. Para mí esto es muy serio. Regule su periódico e infórmese, por favor. En los años venideros habrá habido montones de reportajes sobre el 23F. Incluso en alguno de ellos han aparecido figuras importantes. El hombre del maletín estuvo en La máquina de la verdad. Antena 3 ya consigue en el año 94 un reportaje en el que aparece el general Milans del Bosch. Es verdad que no dice nada especialmente relevante, pero tiene el valor gráfico de ser la única vez que se sentó ante unas cámaras de un canal de televisión privado. El señor Pardo Zancada estuvo en un programa de Intereconomía que le sentaron junto al diputado Núñez en Cabo.
y el señor Armada ha estado en montones de programas. Se ha hablado de... ¿Ha concedido muy pocas entrevistas? Bueno, yo creo que ha concedido bastantes entrevistas. Otra cosa es lo que decían las entrevistas. Le he visto en documentales en Televisión Española, en Antena 3. Eso sí, en algunos decía algo, yo no tuve nada que ver, y en otros hablaba de sus camelias. Pero salir salía bastante. El que no ha salido nunca es Tejero, que ahora ha tenido 1000 ofertas de medios para sentarse, dar su opinión o hablar de lo que le diera la gana, y nunca quiso ir a medios de comunicación, ni siquiera a medios de comunicación que podemos considerar de su órbita ideológica, porque también le pidieron entrevistas medios pues como la Radio Intercontinental de Serrano Suñer, una radio digital que tenía la familia de Blas Piñar, pero nunca quiso conceder ningún tipo de entrevistas. Y las únicas declaraciones que hay eran o bien algún periodista que decía que había hablado con él sin cámara y reproducía unos entrecomillados en algún reportaje escrito, o bien canutazos pillados en algún momento que le han pillado saliendo de un sitio a otro. Pero quizá el episodio más rocambolesco del coronel Antonio Tejero es cuando quiso ser político, porque en las elecciones del 28 de octubre de 1982, cuando ya estaba condenado a 30 años por el Consejo de Guerra Militar, pero todavía la sentencia estaba pendiente de lo que dijera el Tribunal Supremo, creó un partido político con su familia y su abogado, llamado Solidaridad Española, para concurrir a las elecciones del 82. Y él era el cabeza de lista por Madrid, estando en la cárcel. Y en los mítines sacaban grabaciones suyas grabadas desde la cárcel. Creemos en la unidad de las tierras y de los hombres de España. Por eso estamos en contra de las autonomías separatistas, aunque sí propugnamos una amplia descentralización administrativa hacia las distintas provincias de nuestra nación. Sacó 28.000 votos, 10.000 de ellos en Madrid. No sé si a algunos les parecerá mucho o poco, en todo caso era insuficiente para ser diputado. Descansa en paz el señor Tejero, que eso sí, queda en la historia, y probablemente queda en la historia como lo que fue el cabecilla de una intentona golpista que no contaba con ningún respaldo relevante de la sociedad española. Eso sí, le queda el consuelo que si en aquella jornada del 23F a alguno de los militares que estaban a su cargo se le llega a ir la mano o el gatillo, hoy no se recordaría a un golpista, sino se recordaría a un asesino. ¡Es España, coño! ¡Viva España, coño! ¡Viva España!